El amor es un mandamiento, dice, porque existe el prójimo. El amor es mandamiento porque existe el prójimo. Y yo me quedé pensando, porque uno en filosofía tiene que pensar, ¿no? Google no te responde a las preguntas filosóficas, ¿no? Claro, él le dice, Kierkegaard nació el 5 de mayo de 1803 en Copenhague, pero no te explica por qué Kierkegaard dijo eso, ¿no? Porque el mandamiento no es amarte a vos mismo, porque supone la Biblia que todos nosotros nos amamos demasiado. Y yo sé que vos me estás mirando como diciendo, no, yo la quiero más a mi señora que a mí, ¿no? Pero imaginen ustedes que acá yo tengo dos gaseosas, la mejor y la peor. ¿Vos cuál vas a querer para vos, la mejor o la peor? Vos vas a querer la mejor, ¿no? Bien. Si yo acá tengo dos camperas y pongo la mejor y la peor, ¿vos vas a querer para vos la mejor o la peor? No me mientan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre queremos para nosotros el pedazo de torta más grande, la carne de asado la más rica, y queremos lo mejor para nosotros, ¿no es cierto? Eso es algo que sucede en nosotros porque nosotros tenemos una predilección por nosotros. Y eso es parte de que nos amamos demasiado. Entonces, ¿vieron cuando el mandamiento dice ama a tu prójimo como a ti mismo? Algunos teolofrastos dicen que en la Biblia te está diciendo amate mucho a vos primero, como si haría falta, ¿no? Al Señor que le digan amate más todavía. Amate mucho para después poder amar al prójimo, pero el mandamiento no dice amate mucho para amar al prójimo. El amor a ti mismo no es el mandamiento, es la medida del mandamiento. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Para que nos tire una frase, ¿viste? Como Kung Fu, buscábamos una frase de quién. Y él con esa frase nos dijo mucho. Yo siempre hablo de Jiménez porque ha sido un profesor que a mí me ha marcado mucho, ¿no? Él con eso nos dijo que la diferencia entre un filósofo y el que no es filósofo no es cuánto sabe, porque nosotros sabemos más que Kierkegaard. La diferencia es la audacia y la valentía de atreverse a pensar por nosotros mismos. Esa rebeldía de pensar por nosotros mismos hoy y siempre es muy revolucionaria. Porque nosotros, antes de ser defensores de la vida, que eso no sé qué significa mucho, y de todas las cosas que nosotros defendemos, lo tenemos que hacer con el pensamiento. Nosotros tenemos en la batalla dos patas importantes. La primera es un principio y la segunda es un valor. El principio de la batalla es la verdad y el valor de la batalla es la dignidad. Y nosotros somos personas que tenemos que justificar lo que decimos. Nosotros, le encanta Horacio porque él, además de ser humilde, y él se autopercibe poca cosa, por eso es más grande, no solo de tamaño, sino espiritualmente. Nosotros tenemos que articular toda la información. Nosotros estamos muy infoxicados, lo del movimiento Provida. Estamos infoxicados, entonces sabemos de toda la agenda y sabemos todo lo que pasa en el Congo belga y qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sabemos todo.
Pero a mí me gustaría hacer un ejercicio para que veamos qué es lo que pasa con ese conocimiento, porque el fragmento 32 de Heráclito dice: la polimatía no es sabiduría. O sea, la mucha información no es sabiduría. Si nosotros no sabemos por qué luchamos, cuáles son las bases que nos unen a todos nosotros. Y Platón decía, no es lo mismo una unión que una entrevera, una mezcolanza. ¿Nosotros estamos unidos o estamos entreverados? Bueno, eso vamos a resolver aquí. Si estamos unidos o estamos unidos. No es lo mismo, decía Platón en el Fedón, dice, no es lo mismo una integración que una entrevera o un sancocho. Entreverados. Vamos a ver si estamos unidos o entreverados. Porque capaz que lo que está pasando al movimiento es que lo que nos une a nosotros no es lo suficientemente fundamental o lo suficientemente sólido para cohesionarnos. ¿Y qué es lo que nos tiene que cohesionar a nosotros? El amor. ¿La verdad o la ideología? ¿El valor o el interés? Veamos. Acá hay gente de derecha. ¿Cuántos de ustedes son de derecha? Levanten la mano. Ideológicamente. Ahí lo tenemos a don Horacio. Primero tenés que definir qué es derecha. No, porque eso ya lo completan ustedes con su autopercepción, ¿no? Es decir, Si vos me decís derecha liberal, no, no soy liberal. no, derecha. Vos te sentís de derecha y después podés cargar en ese concepto lo que vos quieres, ¿no? Pero vos sos alguien que se adscribe o se autoadjunta a ese gran movimiento que es la derecha o la nueva derecha de nuestro amigo Laje, de nuestro amigo Agustín. Bueno, ¿cuántos de ustedes o son de derecha o son, además de derecha, liberales? Levanten la mano. Muy bien, coraje, valentía, como tiene que ser. Bien, así me gusta. ¿Cuántos de ustedes son conservadores? Que además puede ser de derecha y conservadores, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes dan la batalla por el nacionalismo? ¿Cuántos de ustedes son nacionalistas? Mira, qué interesante. Bien. ¿De izquierda alguno? Yo estaría sentado y levantaría las manos, ¿no? Pero, no soy de izquierda, tampoco de derecha. ¿Y los que hemos trascendido ciertos rótulos? Bueno, ahí va. Ahí va. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Si a nosotros nos une la derecha, es un problema porque yo no puedo transitar con muchos que no son de derecha. Si lo que nos une es el nacionalismo, hay muchos con los cuales yo no puedo transitar. Porque el problema es que nosotros no podemos estar unidos por un partido o por una ideología, tampoco por una doctrina. Tenemos que estar unidos por principios y valores. Esos son los que no, pero tampoco es el partido, ¿no? No estoy hablando del partido, no estoy hablando del partido. Estoy hablando de la realidad. Hablemos de los valores, entonces. Porque a mí en Bolivia me tocó hablar en la universidad donde estaban, no sé por qué, en la universidad, la carrera de economía, vieron que en la carrera de economía están todos los liberales y en la carrera de ciencia política están todos los zurdos. No sé por qué los liberales son todos, los economistas son liberales y los de ciencia política son todos socialistas. Y estaba hablando yo de los valores, que son los que nos unen a nosotros, los principios y los valores. A mí no me interesa que vos seas de derecha, a mí lo que me interesa es que tengamos los mismos principios. Y después, hacer lo que vos quieras, con el partido que vos quieras, pero que tengamos claro cuáles son nuestros principios. Esos son los que a nosotros nos articulan, eso es a lo que a nosotros nos cohesiona con solidez, con firmeza, ¿sí? Entonces me pregunta este muchacho, porque yo estaba hablando de algunas cosas, de algunos que se autoinscriben como parte de nuestro movimiento, que por ejemplo están a favor de la venta de órganos, o de la libre portación de armas. Hay algunos que han dicho que la desigualdad no es injusta, que no es un problema la desigualdad en los recursos económicos. Otros dicen que la propiedad privada es absoluta, que es un derecho absoluto y no relativo al bien común, ¿no? Y cada uno que más o menos conoce algo de principio y de doctrina social de la Iglesia,
le hacen ruido algunas expresiones, porque uno dice, ¿cómo yo puedo transitar con alguien que tiene otros principios? En realidad no son principios, ya les voy a explicar. No es que uno tiene valores o puede tener otros. Y estaba hablando de la venta de órganos y le estaba explicando el principio del amor. El valor, el principio del amor. Con una frase de Kierkegaard, porque Kierkegaard en un libro que se llama Las obras del amor, dice algo que es extraordinario. Él dice, ¿por qué el amor es un mandamiento? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué el amor es un mandamiento? ¿Qué es el amor? Porque es un acto volitivo de la voluntad. Bueno, esa es la explicación de cómo funciona el amor en el hombre. Pero la pregunta es, ¿por qué el amor es un mandamiento? Estamos de acuerdo que el amor es un mandamiento, ¿no? Estamos de acuerdo que el amor estamos hechos para el amor, para Dios. O sea, el amor es nuestro... Venimos del amor y estamos hechos para amar. Bueno, esa es una explicación finalista, ¿no? Muy bien, teleológica, y es correcta además, así que bien. Pero Kierkegaard responde de una manera así, un poco más interesante, ¿no? Porque Kierkegaard dice, ¿saben por qué existe el amor? El amor es un mandamiento, dice, porque existe el prójimo. El amor es mandamiento porque existe el prójimo. Y yo me quedé pensando, porque uno en filosofía tiene que pensar, ¿no? Google no te responde a las preguntas filosóficas, ¿no? Claro, él le dice, Kierkegaard nació el 5 de mayo de 1803 en Copenhague, pero no te explica por qué Kierkegaard dijo eso, ¿no? Porque el mandamiento no es amarte a vos mismo. Porque supone la Biblia que todos nosotros nos amamos demasiado. Y yo sé que vos me estás mirando como diciendo, no, yo la quiero más a mi señora que a mí, ¿no? Pero imaginen ustedes que acá yo tengo dos gaseosas, la mejor y la peor. ¿Vos cuál vas a querer para vos, la mejor o la peor? Vos vas a querer la mejor, ¿no? Bien. Si yo acá tengo dos camperas y pongo la mejor y la peor, ¿vos vas a querer para vos la mejor o la peor? No me mientan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre queremos para nosotros el pedazo de torta más grande, la carne de asado la más rica, y queremos lo mejor para nosotros, ¿no es cierto? Eso es algo que sucede en nosotros porque nosotros tenemos una predilección por nosotros, y eso es parte de que nos amamos demasiado. Entonces, ¿vieron cuando el mandamiento dice ama a tu prójimo como a ti mismo? Algunos teolofrastos dicen que la Biblia te está diciendo amate mucho a vos primero, como si haría falta, ¿no? Al Señor que le digan amate más todavía, amate mucho para después poder amar al prójimo. Pero el mandamiento no dice amate mucho para amar al prójimo. El amor a ti mismo no es el mandamiento, es la medida del mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El ti mismo es la medida, porque vos tenés que amarla a ella así como te ama a vos. Y estar dispuesto, vos estás dispuesto a dar la vida por tu amigo. Entonces, ¿por qué el amor es mandamiento? Porque existe el prójimo, porque si el prójimo no existiera, ¿sería un mandamiento del amor? No, sería un hecho que nos amamos demasiado a nosotros mismos, ¿se dan cuenta? Entonces la frase de Kierkegaard es muy profunda. Y me puse a pensar y busqué en la Biblia ¿cuántas veces aparece la palabra viuda, huérfano, extranjero y pobre en la Biblia? Las 4 palabras juntas aparecen en toda la Biblia 42 veces. Un poco mucho, ¿no? ¿Y qué tienen en común el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero? ¿Qué tienen en común? La necesidad. ¿Qué son los más necesitados? Es que este ya me sigue. Este me está espogueando porque ya me sigue. Para espoguearme la próxima se tienen que suscribir a mi canal de YouTube. Ya le di toda la pista. Lo que tienen en común la viuda, el pobre, el extranjero y el huérfano es que la viuda es la mujer del otro. Y el huérfano es el hijo del otro. Y el pobre es el hambre del otro. Y el extranjero es el que viene de otro
país, es la categoría de la otredad. Porque para el semita antiguo, el mandamiento tiene que ver con que hay un otro. Ismael Levinas dice recoger el rostro del otro, la novedad del otro. El amor es mandamiento porque hay un otro. Y entonces el amor al prójimo es un principio de la vida social, es un valor de la vida social. Que está basado en muchas cosas, ¿no? Primero, en un hecho fáctico, y es que yo sin el otro no podría ser yo, porque yo vengo de un gran otro, que es mi papá, que es mi mamá y que es mi familia. Yo vengo de otros, yo soy hecho de otros, los otros están en mí, yo estoy en los otros, ¿sí? El yo y los otros somos casi, diría Heidegger, una sustancia en el sentido este de el Mitsein, el ser con. El hombre es un ser con los otros. Yo tenía un profesor que era lacaniano y él decía, estamos solos, pero no sin los otros, ¿no? Tratando de hacer ahí un juego entre la modernidad y el pensamiento perenne. Pero lo cierto es que no existe el hombre aislado, el hombre individualista. Entonces, el principio de la vida social es el amor al prójimo. Y yo desde ahí tengo que hacer mi militancia. Y desde el amor al prójimo, yo tengo que hacer mi antropología filosófica, mi ética, mi política y mi economía. Y si el movimiento pro vida, que no sé qué significa, tiene algo para decir, es que tiene que hacer política con o sin el valor del amor al prójimo. Con el valor. Ahora, te faltó algo que es primero el amor al prójimo. Perdón por... Sí, dale. Digamos, que en realidad es recibir el amor de los amores, digamos, la esencia del que me creó. Ah, sí, claro. Porque yo le debo fundamentalmente a mi padre y mi madre, sí, porque me administraron, pero el que me dio la vida es Dios. Primero tengo que recibir el amor de él para poder darlo, si no, no voy a poder dar nada. Claro que sí, es fundamental eso que decimos, es esencial. No pensaba solallarlo, pensaba ubicarlo en un lugar de la charla para que tenga sentido eso. Obviamente que no desconozco, ¿no? Eso, efectivamente. Porque, y hace bien en meter eso, porque los valores tienen tres características fundamentales. Esto lo explica Max Scheler en un libro que se llama Ética Material de los Valores. ¿Cuáles son los tres fundamentos de lo que es un valor? Los valores son orgánicos, jerárquicos y dicotómicos. Orgánicos, jerárquicos y dicotómicos. ¿Por qué son orgánicos? Porque o yo defiendo todos los valores o se me caen todos a pedazos. Si yo quiero defender uno, pero no el otro, se me vienen a pique todos los otros. Si yo digo, yo quiero que los chicos nazcan, pero una vez que nazcan se mueran de hambre, ya está, ya no soy pro vida, se me ha caído el valor de la vida. Una pregunta, Johnny. Sí. ¿Cómo le explicas esto de los valores a alguien que es relativista? Que considera que los consensos determinan los valores y no que son trascendentales. Mira, yo tengo, para no alargarme, yo tengo un video en mi canal de YouTube que se llama El relativismo moral es imposible, no existe. La postura moral, yo tengo un libro ahí que se llama Ética para Sofía. La postura moral implica, el hombre es un ser viviente, es un zoon, un zoé, zoé en griego significa vida. Y no todas las vidas son iguales, porque hay un modo de vivir que en griego se llama hobios, que es mejor que otro. Hasta el más relativista considera que su relativismo es mejor al dogmatismo de Horacio, por ejemplo. O sea, hasta el más relativista considera que su relativismo es mejor que el dogmatismo. Hasta la más feminista, más radical, considera que ser feminista es mejor que ser machista. Es imposible el relativismo moral. Nosotros siempre que pensamos en la cuestión moral, pensamos desde que hay un modo de vivir que es mejor que el otro. Todos pensamos que un modo de vivir es mejor que el otro. Esa denuncia que hace nuestro discépolo, nuestro compañero discépolo, que él dice, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, en realidad es una entelequia. Porque todos consideramos que unos son mejores que otros. Y usted va a decir, no, porque el kirchnerismo, no. ¿Saben qué?
¿Saben qué pasa? Cuando el kirchnerismo apoya la delincuencia, no es porque apoya el disvalor, sino porque para el kirchnerismo la delincuencia es un valor. O sea, para el kirchnerista no es lo mismo que vos seas ladrón a que no seas ladrón. Para el kirchnerista, si vos sos ladrón, sos mejor que el otro que no roba. ¿Saben por qué? Esto lo explica Foucault. Porque Foucault en Vigilar y Castigar dice: las sociedades disciplinarias son sociedades de control. ¿Y cómo tiene una sociedad disciplinaria control sobre la sociedad? ¿A través de qué institución se gobierna la conducta de los ciudadanos? ¿A través de las? La policía. ¿De las? Leyes. ¿Sí? Bien, ahora, si una sociedad disciplinaria y de control gobierna a través de las leyes, ¿cómo yo puedo erosionar una sociedad de control? ¿Cumpliendo la ley o violando la ley? Violando la ley. Entonces, si yo quiero ser de izquierda, yo tengo que estar a favor de la policía y del sistema judicial que busca el orden en la sociedad a través del cumplimiento de la ley, o tengo que estar a favor de los delincuentes que vienen a romper con ese orden social. Y yo tengo que apoyar a los delincuentes. Entonces, para ser kirchnerista es fundamental apoyar a los delincuentes y ser un delincuente. Vos, para ser, yo fui kirchnerista 15 años de mi vida, ¿no? ¿Saben cuál es? Yo fui un mal kirchnerista, porque fui un kirchnerista pobre. Un mal kirchnerista, no aprendí a ser kirchnerista. ¿No? Pero, claro, pero para ser kirchnerista vos tenés que apoyar a la delincuencia. Por eso ellos aman la delincuencia. No es que ellos se sienten en el fondo así como: che, qué pena que sea delincuente nuestro candidato, ¿no? No, ellos necesitan que sea delincuente. Para ellos la delincuencia es un valor. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces el valor tiene que ser orgánico. O nosotros defendemos todos los valores juntos, o no podemos defender ninguno. Por eso nosotros tenemos que estudiar cuáles son los valores y defenderlos a todos. Pero nosotros vamos a tener en nuestra fila gente que considera, por ejemplo, que el bien común y la función social de la propiedad privada no es un valor. Yo no le voy a hacer levantar la mano, porque ya va a terminar mal esto, ¿no? Pero hay gente acá, que no levanten la mano igual, ¿no?, que piensa que el bien común y la función social de la propiedad privada no es un valor. Pero están en la fila de nosotros. ¿Por qué? Y porque se compraron el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Ese sería como lo que nos cohesiona a nosotros. Pero en realidad a nosotros no nos puede cohesionar nuestro odio hacia la nueva izquierda. Porque un movimiento que está basado en aquello que odia no tiene futuro, no tiene fundamento. Nosotros no podemos estar unidos en función de a quién odiamos, sino qué valores defendemos. Y les repito, o defendemos todos los valores juntos, o no podemos defender ninguno. ¿Y cómo lo convencemos para que voluntariamente abracen nuestros valores? Primero tenemos que estudiarlo nosotros y convencernos a nosotros de esos valores, porque yo te puedo asegurar que acá, si nosotros cerramos la puerta, va a empezar a haber peleas como bolsa de gato, porque no estamos de acuerdo. Y muchos que se llaman católicos, tampoco cuando leen la doctrina social de la Iglesia, le dirían que sí a la doctrina social de la Iglesia, te digo, ¿no? Ustedes saben qué decían los padres de la Iglesia. Ellos decían que este es un principio, no es una regla económica. Ellos decían: si yo tengo algo que a mi hermano le falta, es suyo. Ese es un principio, que es el bien común, el amor al prójimo. Si yo tengo 2 carteras y vos no tenés ninguna, una cartera mía es tuya. San Justino Mártir. Apologético. San Justino Mártir. ¿Ven? O sea, los padres de la Iglesia se daban cuenta que o nosotros defendemos todos los valores juntos, o cedemos ante la, ¿no? Entonces, el amor al prójimo es un principio. Otro principio de la vida social es la paz social. Nosotros no sembramos la discordia. No somos predicadores de la discordia, ni de la enemistad. Nosotros somos predicadores de la paz. Yo sé que me miran como diciendo: este es un romántico, viene de escuchar las canciones de Luis Miguel y quiere que yo sea un, ¿no? ¿Cómo se llama? Un quiche, así, ¿no? Pío XI dice:
en una locución en la radio, dice, la Pax Romana, ¿saben cuál es el lema de la Pax Romana, no? Si quieres la paz, prepara la guerra. Así dice, ¿no? Pío XI dice, ¿no? No, el lema es, si quieres la paz, prepara la guerra. Muy bien. ¿Qué es lo que dice Pío XI? Dice, lo que pasa es que si yo cultivo la guerra, no voy a tener la paz, voy a tener más guerra, porque la violencia engendra más violencia. Entonces dijo algo más interesante, que es una frase que resume este principio, que es la paz social. Le dijo, si quieres la paz, prepara la paz. Hay que preparar la paz. ¿Y cómo nosotros la preparamos a la paz? Primero, entendiendo que nosotros no luchamos contra carne ni sangre. Nosotros no tenemos que odiar a la persona feminista, a la persona de izquierda. Nosotros tenemos que humanizarlo. Si nuestra prédica no incluye que es un acto de amor, la prédica hacia esa persona, ya hemos perdido la batalla, porque ya no estamos predicando con el principio y el valor que es el amor al prójimo. Entonces nosotros tenemos que humanizarlo al adversario, entendiendo que ese no es nuestro enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué significa carne y sangre para el hebreo? Nuestra lucha no es contra personas humanas, sino contra principados, potestades y huestes celestiales. Entonces nosotros somos predicadores de la paz. Nosotros no vamos a hablar de las sectas inmundas del trotskismo, ni de los zurdos de porquería de no sé qué, y de los marxistas de no sé dónde, porque nosotros vamos a humanizar a la persona. Vamos a reconocer que en esa persona estoy yo, porque yo les quiero comentar que acá en este mundo no hay gente que está cortada con una tijera y gente que está cortada con otra tijera. Porque probablemente ellos defienden algunos valores que nosotros no defendemos. Y probablemente nosotros defendemos valores que ellos no defienden. No hay gente que... No hay dos lados donde este es el lado correcto y el lado incorrecto en todo. Por eso es una lucha el tema del valor. Porque nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de defender aquellos valores que para nosotros no son importantes. Hay un tema. Hay humanos iguales a nosotros, hermanos, iguales en esencia, que se creen superiores. El supremacismo. Supremacismo religioso, político, económico, científico. Se creen superiores, que vos sos inferior. Y tienen un relato. Ese relato eso lo identifica, se lo cree. Bueno, no roban un papel. Eso es una ficción, que no podemos permitir en nuestra vida. Por eso yo le hablaba de... Sí. Podemos intelectual. ¿Cómo lidiar con esa frase? Mira. Y San Francisco hizo lo contrario, en vez de la soberbia, la humildad. Y así no le cortamos el hilo. ¿Y por qué no aportamos? ¿Por qué no aportamos para llevar el hilo? Pero aporte al final, hijo, porque yo me pierdo. Ahora que estoy bien. Y yo le voy a tener compasión. El problema no es mío, el problema es suyo, que interrumpe y no deja uno que siga el hilo del profesor. Preparemos la paz. He sido docente universitario casi 50 años. Bueno, preparemos la paz. Preparemos la paz. No me molesta, pero sí, que mantengamos un poco de orden, porque ya si empiezan todos, ya si son 4, 5 y 6, ya sí, ya se va a desordenar la cosa, aunque no me moleste, se va a desordenar. Eso es querido yo les decía qué es lo que nos une a nosotros, ¿no? Y vamos a suponer que yo soy un nacionalista. A mí me encanta el nacionalismo y yo hasta diría que soy nacionalista, sí, claro. Y también conservador, y también de derecha, y también, sí, todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo soy nacionalista, pero en nombre de mi nación yo puedo justificar matar a alguien que pertenece a otra raza, ¿yo estoy defendiendo un valor o estoy defendiendo una ideología? ¿Y hay nacionalistas que están dispuestos a matar a alguien que pertenece a otra raza? Entonces ellos pueden ser compañeros nuestros, los que no comparten el valor del amor, de la paz y de la dignidad humana. ¿Qué quieren que les diga? Yo no puedo caminar con alguien así, que cree que puede matar gratuitamente a otra persona. No puedo. No puedo incluir en mi movimiento pro vida, que no sé qué significa, ¿no es cierto?, a alguien que es capaz de matar, asesinar a otro impunemente y libremente o gratuitamente. No puedo. Yo, Jonathan Ramos,
no puede. Yo no puedo. Él es nacionalista igual que yo, pero no tenemos los mismos principios. ¿Van siguiendo? Y a mí lo que me interesa es el principio, no la ideología. No sé si me van siguiendo. Sí. Y yo puedo tener compañeros liberales, sí, hasta yo me puedo llamar un liberal si quieres. Viva la libertad. Yo también digo así. Y este muchacho de la universidad, que hablábamos de la venta de órganos, él me dice, pero el hecho fáctico es el mismo. Si yo lo dono y él lo vende a 2 pesos, el órgano es el mismo, yo soy el mismo y me falta la misma cantidad de riñón en la panza. Es decir, no, el hecho fáctico es el mismo, me dice. Y me la puso difícil, como Céfalo a Sócrates en el capítulo 4 de la República. Me la dejó linda y no tuve más que acudir a una pregunta para hacerle. Cuando uno no puede responder algo rápido, tiene que ser astuto y hacer una buena pregunta. Entonces le pregunté y le dije, ¿a vos te da lo mismo que tu novia te haga el amor por amor o que te cobre $2? ¿Te da lo mismo? Y lo dejo lo que para siempre. Lo dejo lo que para siempre. Porque el liberal me dijo... ¿Qué hace así como? Y sí, no me da lo mismo. ¿Sabe por qué no te da lo mismo? Porque si tu mujer te cobra $2 por hacerte el amor, en realidad no es un acto de amor. Te estás poniendo precio a algo que se da por amor. Y como vos sos liberal, le digo, vos no podés entender que hay cosas que no pasan por el bolsillo. Y la donación de un órgano no es un acto económico, es un acto de amor. Porque para el que dona un órgano, eso es un acto de amor al prójimo. Que capaz que vos no lo podés entender. Fíjese, ¿no? Y esto remite al valor de la dignidad humana, porque Kant, que se equivocó en todo, menos en esto, ¿sí? Que hay que equivocarse en todo como Kant, ¿no? Pero en esto él tenía razón. Él decía, las cosas, vamos a suponer que yo ahí tengo, que también necesito un vaso de agua, vamos a suponer que acá está, bueno, sí. ¿Quiere un vaso de agua? Bueno, uno mete el chico de paso, para ser sutil, ¿visto? Para ser sutil. Entonces, vamos, este es un vaso de agua, ¿no? ¿Este vaso de agua es un valor en sí mismo? ¿Este vaso de agua es valioso en sí mismo? Vamos a suponer que no existe ningún ser humano en el planeta Tierra. ¿Es valioso este vaso o no? ¿Por qué es valioso? ¿Por qué tiene un valor relativo este vaso de agua? Porque sirve para que alguien, un ser humano, lo tome. Porque tiene sed. Bueno, claro. Ahí está. Entonces, las cosas, dice Kant, son un medio para el hombre. Por eso las cosas tienen un valor relativo y tienen precio. Porque son un medio. Pero el hombre no es valioso porque es un medio para otro hombre. Yo no puedo decir que yo lo quiero y es valioso porque me sirve, porque me recoge la maleta, porque me ilustra los zapatos, o porque me da plata, o porque me cocina. Nosotros no somos valiosos porque somos útiles para alguien. Nosotros somos valiosos en nosotros mismos, en sí mismos. Entonces Kant dice, las cosas tienen precio porque son un medio para el hombre es un fin en sí mismo, por eso el hombre no tiene precio, tiene valor. Valor. Entonces, entender que nuestra política tiene que basarse en el valor de la dignidad humana es importante. Por eso cuando yo digo, me dice, ¿vos sos pro vida? No sé, le digo yo, porque yo no defiendo la vida. Porque la vida en sí misma no tiene valor. Pero vayan a este concepto. Atiendan esto primero. La vida en sí misma no tiene valor. ¿Cómo es eso? Porque si la vida en sí misma tuviera valor, entonces nosotros tenemos que ser veganos. Porque la vaca tiene o no tiene vida. O no es un ser vivo la vaca. Bueno,
planta también, no Bueno, podemos nada. está bien, pero nos quedemos en la vaca porque a mí me gusta el asado. Entonces, ¿la vaca es un ser viviente, sí o no? ¿La vida tiene valor? El Si ser tiene humano. valor la vida y la vaca es un ser viviente, saquen la conclusión. Háganme si lo quieren. Toda vida tiene valor. La vaca es un ser vivo. Saquen la conclusión. La vaca tiene valor. Ah, entonces hay que ser vegano. Entonces los veganos son pro vida, ¿no? Bueno, hay una alusión a que es vida humana. Todos lo sobreentendemos. Quizá esa sea un poco la explicación. Está bien, pero pues yo no estoy hablando de vida humana. Yo ahora estoy diciendo la Pero vida. Dije vida. Sí, sí. La vida, como vida, en sí misma no tiene valor. No dije vida humana, dije vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que la hace valiosa a nuestra vida? ¿Qué es vida o qué es vida humana? Y aquí hay alguien que me ha hecho la cara como que lo está pensando. No, lo que hace valiosa a mi vida y a la tuya es que es vida humana. Porque es la forma sustancial. Horacio lo puede explicar mejor que yo, porque él es economista muy informado. Lo que le da valor al ser humano es su dignidad, y la dignidad es la forma sustancial. Y la dignidad humana tiene como 20 fundamentos, pero yo voy a desarrollar 4 que para mí son los más importantes. Lo superior siempre recoge las perfecciones de lo inferior, y el alma humana recoge las potencias de las otras almas que son inferiores a la humana, como el alma vegetativa, que se reproduce y crece, y el alma sensitiva, que además tiene percepciones y sensaciones. Además, el alma humana, que es la más perfecta, recoge las perfecciones de las inferiores y las puede instrumentalizar. Por eso no es pecado comerse un asadito, porque la puede instrumentalizar a la vida interior en pos de la dignidad de aquel ser que es libre, y por ser libre es responsable en el derecho. Ese es el argumento aristotélico. Hay otro filosófico que no vamos a desarrollar ahora, pero Heidegger dice el Dasein es el único ser que tiene una relación de ser con el ser. Ahí hay una dignidad en el hombre que tiene una relación de ser con su ser. Esto no lo vamos a explicar ahora. Pero la que me interesa a mí es el fundamento religioso, porque cuando estuve en Chile haciendo la gira, me dice un ateo, estaba así, yo estaba dando la conferencia, Horacio debe saber, porque siempre hay uno que cuando te apoyan así acá, así, vos estás hablando y hay uno que está así, y está así, enojado, es porque vos sabés que ya está esperando para cruzarte con algo, ¿no? Siempre hay uno que está así, ¿no? Y nosotros estamos más tranquilos cuando es varón que cuando es mujer, porque cuando es varón podés hacer algo, con las mujeres ya es más difícil. Entonces me dice, este chileno me dice, ya estaba, que me estaba mirando fiero, ya me estaba viendo. Entonces me dice, termina la jornada, así, ¿no? Y me dice, justifícame que Dios existe, pero sin las 5 vidas del Santo Tomás. Y claro, es como que a mí me piden que me guste otro beso que no sea de mi novia, ¿viste? Es como difícil, que uno ya está acostumbrado a eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer, digo yo, que siempre que uno no puede responder con algo, tiene que hacer una pregunta? O decir depende. Cuando uno dice depende, ya puede zafar por lo menos 3 segundos para pensar. Claro. Entonces, me dice, le digo así, sacándolo, ¿no? Le digo, ¿a vos te gustaría que tu vida esté disponible para las necesidades del Estado, como enseña mi amigo Armesilla, o que sea sagrada tu vida? Y como el liberal de la Universidad de Bolivia empezó, no, a mí me gustaría que sea sagrada mi vida. Claro, la mía nomás me dice, no, porque claro, él no quiere que sea sagrada la del otro, pero la suya por lo menos es la que le interesa que sea sagrada, ¿no? Entonces me dice, no, a mí me gustaría que mi vida sea sagrada. Sí, te reconozco, sí, a mí me gustaría que mi vida sea sagrada. ¿Qué significa sagrada? Nosotros los argentinos sabemos muy bien, porque Papo nos enseñó a nosotros que la vieja no se toca, ¿no? ¿Qué significa que algo sea sagrado? Que no se toca. Horacio me dice, a mí hoy en el auto, estábamos caminando, estábamos ahí yendo al centro, y Horacio me dice, mirá, vos podés meterte con lo que vos quieras. Estábamos hablando de un socotroco que anda ahí en las redes.
me dice, vos podés meterte con lo que vos quieras, pero si vos te metes con mi hija, es decir, si vos la tocas a mi hija, ándate a vivir al Congo belga y que no te encuentre, ¿no? ¿Por qué? Porque para Horacio, sus hijas son sagradas. ¿Qué significa sagrado? No se toca. Entonces, cuando uno dice que tu vida sea sagrada, ¿qué significa? Que es intocable. Que no se puede pasar por encima de la dignidad de tu vida. Entonces él me dijo, yo quiero que mi vida sea sagrada. Claro, me aclaró y me dijo, la mía nomás, ¿no? Y le pregunté, como decía Horacio, que uno siempre tiene que preguntar por qué. Y si uno se empieza a preguntar por qué y nunca llega al fundamento de por qué, es como que uno siempre va a quedar incompleto, ¿no? Porque falta una respuesta. Es como que uno dice, yo quiero que los chicos no se mueran, pero tiene que haber un por qué. ¿Por qué vos querés que tu vida sea sagrada? ¿Por qué tu vida es sagrada? ¿O por qué vos crees que podría ser sagrada tu vida? Y bueno, porque yo soy un ser que ha evolucionado de los primates, entonces yo tengo un desarrollo encéfalo neuronal un poco más complejo, y empezó con la zaraza esa, ¿no? Te digo, pero eso hace que tu diferencia con los primates sea una diferencia cuantitativa, pero no hay un salto ontológico, cualitativo, así, ontológico, grande. O sea que quiere decir que es cuestión de que sinapsis hay en el cerebro para ver quién tiene. Es raro, ¿eh? Y bueno, pero entonces, ¿cuál es el fundamento de que la vida humana sea sagrada? Me dice. Bueno, justamente la palabra sagrado implica la religión, porque la religión es la que habla de lo sagrado. Y él lo dijo él, porque fuimos creados ad imaginem Dei. Ustedes ya saben que nosotros no somos la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Jesucristo. Nosotros no somos imago Dei, nosotros somos ad imaginem Dei, somos a imagen de Cristo. Esto es importante entender. Yo no soy la imagen de Dios, soy a imagen de Dios. Pero la imagen de Dios es Cristo. Nosotros somos creados conforme a Cristo, porque Él es el modelo del verdadero hombre. Y como Cristo es el modelo del verdadero hombre, y yo fui creado a imagen y semejanza de Cristo, que tiene valor, porque Cristo es el valor en sí mismo, y yo fui creado a imagen y semejanza de ese valor, que es absoluto encima, y encima ese valor se hizo hombre, y elevó mi naturaleza al sumo máximo, y encima dio su vida por mi dignidad. ¿A ustedes se les puede ocurrir que nosotros no tenemos dignidad? Solo el cristianismo puede plantear, porque antes del cristianismo se sacrificaba hombre a los dioses. Y el cristianismo detuvo todo eso. Axel Kaiser ya se está dando cuenta de esas cosas también. Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos del fundamento religioso de la dignidad? Que la dignidad es el valor. La dignidad humana, que es intocable, es sagrada. Y yo tengo que hacer política basándome en esa dignidad. Es por esa dignidad que la vida humana es sagrada, pero que mi vida humana no tiene sentido si no hay un prójimo para mí. Entonces, fíjense, yo tengo que defender la vida, la dignidad, el amor al prójimo, la justicia social, y se van abriendo todos los valores, se van abriendo como punta de lanza todos los valores juntos. Y yo puedo decir, no, mira, a mí me interesa que el chico nazca, pero si nace después, que si se muere de hambre, que se muera de hambre, porque nosotros tenemos que competir. Ahora, ¿qué pasa si además el hombre, por ser digno, en su naturaleza ontológica, es bueno? Porque ¿saben cuál es el fundamento de estas ideologías de izquierda y de derecha? ¿Saben cuál es el fundamento de esta ideología? Que para esta ideología, ¿cómo se llama usted? Sergio. Para esta ideología, Sergio es un lobo. Homo homini lupus. Para esta ideología, Sergio es un lobo. Y ahora van a entender los derechos individuales dentro de esta ideología, ¿no? Si Sergio es un lobo que me quiere matar, entonces yo tengo derecho a la vida. Y si Sergio es un lobo que me quiere robar, yo tengo derecho a la propiedad. Y si Sergio es un lobo que me quiere esclavizar, yo tengo derecho a la libertad.
pero es mi derecho, es mío, de mi libertad autónoma e individual. ¿Frente a quién yo tengo derecho? Frente a él, que es un lobo. Entonces yo tengo que hacer una economía de eso. Y si el otro es un lobo y yo soy otro lobo para él, nuestra relación tiene que ser una relación de solidaridad o tiene que ser una relación de competencia. La libre competencia, ¿ves? Ahí tienen un principio ideológico para que los que creen en la competencia y que él es un lobo puedan militar juntos. Los que crean que Sergio es lobo y que él, porque es lobo, él tiene que competir conmigo y yo con él, porque él es un lobo que me quiere matar, que me quiere robar, que me quiere esclavizar, que me quiere mentir y todo. Bueno, entonces, los que comparten ese principio de la vida social, que el hombre es un lobo, pueden militar juntos, ¿no es cierto? Porque el hombre es un lobo. Pero ¿qué dice el cristianismo? ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia Católica Apostólica Romana con sede en el Vaticano, que tiene al Papa Francisco como jefe de la Iglesia? ¿Que él es un lobo? ¿Así dice la Iglesia? No, un hermano. Él es un hermano. Aristóteles, en el libro quinto de la Ética Nicómaco, dice: el hombre es un amigo para el hombre. O en otro caso, Séneca dirá: el hombre es hombre para el hombre. No dice nada, pero bueno, por lo menos él mejor que Hobbes, ¿no? Claro. ¿Vieron esa cacofonía? Hay un profesor mío que escribió un libro que se llama Siéndose es. Cacofonía, ¿no? Entonces, se dan cuenta que si yo parto de que él es un amigo para mí, mi economía no va a estar basada en la competencia, sino en la solidaridad. Y si él cae, el valor es la subsidiariedad, ayudarlo a levantarse. ¿Por qué? Porque lo amo. Pero yo sé que vos me estás mirando como diciendo: este es uno. Este es uno. ¿No? Y Justino Martín también era zurdo, y Origen era zurdo, ¿no es cierto? Y San Buenaventura era zurdo, y Santo Tomás también era. Todos eran zurdos hasta que llegaron Calle y Mises, ¿no? Pero ¿saben cuál es el problema? Y yo les vuelvo a decir: los valores son orgánicos. Nosotros tenemos que defenderlos a todos los valores juntos. El de la libertad, ¿cuál libertad? La libertad individual, donde mi libertad comienza donde termina la de él, y mi libertad y la de él no tienen nada que ver, y son rivales encima, porque como él es un lobo, su libertad y la mía están en conflicto. O mi libertad insiste que mi libertad comienza donde comienza la de él. Yo soy libre cuando procuro su libertad. Esa es la libertad de la comunidad, porque el hombre es un ser comunitario, que nace de una comunidad, no una comunidad que lo disuelve al individuo. Es el marxismo, una comunidad que lo disuelve al individuo. Marx dice en el Manifiesto Comunista: el individualismo es un romanticismo burgués. Para Marx, la individualidad es un mito, es una leyenda. Para nosotros no es una leyenda, pero la individualidad no tiene sentido en sí misma. Pues yo puedo pensar la hija de Horacio sin Horacio. Si yo lo borro a Horacio de la ecuación, ¿qué sentido tiene su hija? No tiene ni sentido, ni existencia, ni nada. O sea que la hija de Horacio sin la familia no tiene sentido, porque el individuo nace en la comunidad para desarrollarse en una comunidad organizada. Y ese es un principio de la vida social. ¿Y cuál es la base de la comunidad organizada? El individuo aislado, el Estado, la base de la comunidad organizada es la familia. Ese es el marco, los cuerpos intermedios, las organizaciones libres del pueblo, donde el pueblo, como nosotros ahora, estamos en una comunidad organizada, estamos en un cuerpo intermedio. ¿Por qué no tiene sentido sin su amigo, y sin su papá, y sin su mamá, y sin su hermana, y sin su hijo, y sin su tío, y sin el vecino, y sin el lechero que le lleva la leche, y sin el carnicero que le vende la carne? Entonces, la libertad que defendemos nosotros no es la libertad de estar encerrado en un country mientras los otros que están afuera se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque yo elijo qué valor defender y qué valor no defender. Entonces, o los valores los defendemos todos, o no los defendemos a ninguno. O sea, un valor que yo selecciono qué valor defiendo y qué valor no defiendo, se convierte ese valor en una ideología. Ese es el problema. Entonces, los valores son orgánicos, son jerárquicos, porque no es lo mismo el valor de mi vida que el valor de mi libertad. Si yo, por ejemplo, tengo la libertad de comer chocolate, gaseosa, cerveza y panchos, pero si yo estoy mal del estómago,
esa libertad que yo tengo va a erosionar mi salud. Y yo supongo que mi salud es más importante que mi deseo de comer el pancho. Entonces yo tengo que subordinar mi deseo de comer el pancho a mi bienestar en mi salud, porque hay una jerarquía. Y además hay un disvalor, porque si mi libertad es un valor, la dictadura y la opresión es un disvalor. Por eso nosotros somos anti-estatistas, porque el estatismo es el disvalor de privarme a mí y a la comunidad de su libertad. Nosotros predicamos un gobierno obediente y un pueblo libre. Y además, si la vida es un valor, el aborto no puede ser otro valor. En realidad las feministas predican el disvalor, no el valor. Porque el aborto es la negación de la vida. No puede ser un valor la vida y el aborto a la vez. Entonces, todo valor tiene un disvalor. Entonces, los valores son orgánicos, son jerárquicos y son dicotómicos. Y nuestra militancia tiene que estar basada en el valor, no en la derecha. Porque si vos sos de derecha y decís, el machismo, hay una que dijo, el machismo no existe y no es un problema. Yo vengo de Bolivia, donde muchos hombres se creen que son dueños de su esposa. Para no hablar de la Argentina ni de Córdoba, ¿no? Pero es un problema imaginario, social y cultural, donde el hombre se siente dueño de la mujer. Ese es un valor, ese es un disvalor. Hay otro que dijo, la desigualdad no es un problema, todos somos desiguales, así que haya niños que se mueran de hambre, y nosotros, bueno, que compitan en el mercado, que hagan mérito para competir en el mercado. Si nosotros queremos transitar como movimiento, yo no diría humanista, yo no diría provida, diría humanistas, cristianos, humanistas, porque el verdadero hombre es Jesucristo y el ser humano tiene dignidad por la dignidad de Jesucristo. El verdadero humanismo es el cristiano. ¿Y qué es lo que tenemos en común todos nosotros? Que un nacionalista me dice, yo amo mi patria, pero también amo la patria de mi hermano. Un nacionalismo de inclusión, no un nacionalismo xenófobo y chauvinista. ¿Por qué? Porque ese nacionalista además es un humanista y por eso puede caminar conmigo. Porque no está dispuesto a matar al vecino para salvar su patria de cualquier cosa. Y también el conservador quiere conservar valores y no cualquier cosa. No, yo quiero conservar que los varones la revienten a trompada a su esposa cuando salga a bailar a las 12 de la noche. No, no podés conservar eso, porque no estás conservando un valor. Entonces, el conservador que quiera conservar un valor va a ser mi compañero porque es un humanista. Y el liberal, que entienda que la parte más importante del ser humano es el corazón y no el bolsillo, también puede caminar con nosotros, porque no todos los liberales son iguales. Y si el compañero está acá es porque también es un humanista, como Alberto Venegas Lynch, por ejemplo. Es un humanista, él dice que el liberalismo es un humanismo, él sostiene el humanismo. Y si vos sos, qué sé yo, de derecha, pero también somos humanistas y no sembrás la discordia, ni el odio, ni el resentimiento, ni la pelea entre el hermano con el hermano, ni el primo con el tío, y no sembrás la discordia, sino la paz social, vos también podés. Pero si se dan cuenta, lo que nos une a nosotros no es ni la derecha, ni el nacionalismo, ni el conservadurismo, ni el nacionalismo, ni el liberalismo. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? El amor, el valor, los principios y los valores. Y si nosotros estamos de acuerdo con los principios y valores, podemos transitar juntos un camino, con coherencia, con razón, con fundamento. Y después, si vos tenés los mismos principios que nosotros y después querés militar con Milei, está todo bien, pero ya el asunto no va a ser hablar bien o hablar mal de Milei, sino compartir el valor. El asunto no va a ser hablar bien o mal de Gómez Centurión, es compartir el valor. Ya no va a ser la fidelidad a un líder político lo que nos va a cohesionar, sino el valor. No va a ser, no, que vos no te compraste este libro, porque acá el libro más importante es este, y no el otro. No, no va a ser el libro, va a ser el valor. Si yo soy de Laje, no, yo soy de Horacio Justo, no, yo soy de Dante Urbina, no, a mí me gusta más el otro. No, porque no es la persona, es el valor. Entonces, si todos nosotros miramos al valor
y defendemos al valor y nos unimos en el valor, no importa después a qué partido vos te afiliás, porque vos estás defendiendo en ese partido el mismo valor que defiendo yo en el Partido Obrero, ponele. ¿Te das cuenta? Entonces ya te podés abrir, porque lo que nos une es el valor. Eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que nosotros vamos llevando a todos lados. No nos une la derecha, no nos une el nacionalismo, no nos une el conservadurismo, no nos une el liberalismo. Lo que nos une a nosotros es que predicamos, amamos y sostenemos los mismos valores. Y cuando defendemos a los valores a todos juntos, y entendemos que todos los valores son importantes y tenemos que hacer política con todos los valores, y los defendemos, no se nos cae. Y vamos a quedar en la historia como un grupito de conservadores que estaban en contra del aborto. Eso.